el taller Fares Losada Langer en nivel 2. Mi nombre es Mabel Loscalzo y hoy vamos a explicar el trabajo práctico número 5 de cálculo de zapata corrida. Como primer punto tenemos estos dos esquemas que son los que asignó la cátedra, y en el esquema A se tendrá que calcular la zapata que va desde la columna 1 a la columna 10 y en el esquema B la zapata que va de la columna 3 a la columna 5. La cantidad de pisos va a ser 2 porque estamos ante la presencia de una zapata corrida que no admite más de 2 niveles, y también otro tema es que la tensión de suelo va a ser 0,5 kilogramos por centímetro cuadrado. En este caso lo vamos a aplicar en dos viviendas que están unidas por un muro, que están apareadas, en el cual aquí tenemos la planta baja donde tenemos estar, acá tenemos la cocina, acá tenemos la escalera, después subimos a la planta alta y tenemos los dos dormitorios con el baño y una circulación, y lo mismo se replica del otro lado. Y acá tenemos el muro que va a descargar sobre la zapata corrida que vamos a calcular. Esta es la fachada. Entonces acá tenemos que en nuestra fachada vamos a tener el camino de cargas, va a ser, si el ancho de nuestra vivienda son 4 metros, voy a tener 2 metros hacia el muro portante desde la cubierta de chapa y 2 metros hacia el otro lado. Lo mismo con la planta del entrepiso, voy a tener 2 metros hacia el muro portante y otro hacia el otro lado de la vivienda. También a considerar el tema de la altura, que es otro dato a tener en cuenta. Entonces, los datos que vamos a tener en cuenta va a ser el Q de la losa del entrepiso, 600 kilogramos por metro cuadrado, el Q de la cubierta de chapa de la planta alta, 60 kilogramos por metro cuadrado, el peso específico del muro de ladrillo portante de 0,20, que es 1300 kilogramos por metro cúbico, el espesor del muro 0,20, la altura total 7 metros, y la tensión admisible del terreno 0,5 kilogramos por centímetro cuadrado. El ladrillo portante es un ladrillo que se ubica con las celdas perpendiculares al suelo, mide 18 por 19 por 33, esta sería la manera de colocación y esta sería el encuentro entre el muro portante y el entrepiso de viguetas. Después en la esquina tiene un ladrillo diferente para colocar los refuerzos. El primer paso que tenemos que hacer es calcular la acción de la losa y la acción de la cubierta de chapa sobre el muro portante. La misma se obtiene en base al camino de cargas. Entonces vamos a tener que en nuestra vivienda el camino de cargas que va a llegar hacia el muro portante va a ser 2 metros de una de las viviendas y 2 metros de otra de las viviendas. Siempre vamos a trabajar en una faja unitaria de 1 metro. Entonces la acción de la losa va a ser 600 kilogramos por metro cuadrado, que es el valor del Q de la losa, multiplicado por 4, dividido 2, multiplicado por 2, porque se trata de 2 viviendas, y eso nos va a dar un valor de 2.400 kilogramos por metro. Por otro lado vamos a tener la acción de la cubierta de chapa, en el cual vamos a tener
El peso propio de la cubierta de chapa, 60 kilogramos por metro cuadrado, multiplicado por 4 dividido 2, nos va a dar 2 metros. Y esto multiplicado por 2 porque estamos hablando de que a este muro portante confluyen dos cubiertas. Teniendo en cuenta esos dos valores, vamos a comenzar a hacer el análisis de carga que se realiza en una faja unitaria de 1 metro. Entonces, lo que ya habíamos calculado anteriormente, que es la acción de la losa, 2.400 kilogramos por metro, la acción del muro portante, que son los 7 metros de altura por 0,20 de espesor del muro, por el peso específico del ladrillo portante cerámico, que son 1.300 kilogramos por metro cúbico. Esto nos va a dar un total de 1.820 kilogramos por metro. Además a eso le tenemos que sumar lo que calculamos anteriormente, que es la cubierta de chapa, que son 240 kilogramos por metro. Esto nos da un total, un Q, de 4.460 kilogramos por metro. Debemos considerar un incremento del esfuerzo que nosotros calculamos recién, un incremento del 10%, porque debemos tener en cuenta para el cálculo de la zapata su peso propio y también la acción del suelo. Entonces, agregándole el 10%, vamos a obtener un valor de 4.906 kilogramos por metro. Adoptamos 5.000 kilogramos por metro. Luego vamos a calcular la superficie. Vamos a calcular el lado de la zapata corrida que nos falta. Uno de los lados ya lo tenemos, que es el ancho efectivo de 1 metro. Tenemos que calcular cuánto de ancho va a medir nuestra zapata, que es, digamos, el punto más importante del cálculo. Para eso vamos a dividir los 5.000 kilogramos por metro, que es lo que nos dio el Q, dividido 100, que es la faja unitaria, por 0,5 kilogramos por centímetro cuadrado, que es la tensión admisible del terreno. Esto nos da un valor de 100, es decir, que nuestra zapata corrida va a tener un ancho de 100 centímetros, va a medir 1 metro. Luego tenemos que calcular la armadura. Para calcular la armadura, el criterio es el mismo que bases aisladas, a diferencia que se calcula en un solo sentido. En este caso, por ejemplo, Rx. Entonces vamos a tener que calcular Rx, vamos a tener que calcular X y vamos a tener que calcular el momento según X. Entonces, para calcular X, primero calculamos la tensión de cálculo, que nos da 0,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Rx va a ser la tensión de cálculo por AI, que es la faja unitaria de 1 metro, eso multiplicado por AX, que es el ancho de nuestra zapata, menos los 20 centímetros del muro, dividido 2. Esto nos va a dar un Rx de 2.000 kilogramos. Luego tenemos que calcular X, que es el valor entre el centro de nuestra zapata y el extremo exterior, y nos da 0,20. Luego tenemos que calcular el momento. Para calcular el momento vamos a tomar la fuerza que nos dio Rx por 0,20 y vamos a obtener un momento de 400 kilómetros. Y para calcular la armadura necesaria lo vamos a hacer teniendo en cuenta el momento calculado multiplicado por el coeficiente dividido la tensión del acero por 0,22, que es la altura del punzonado, resultante de sacar 0,9 de 25 centímetros. La armadura necesaria nos da 0,75.
Es un valor bastante pequeño. Entonces, para nosotros adoptar, vamos a adoptar la armadura según reglamento, porque si nosotros entráramos con el valor 0,75, nos daría muy poca cantidad de hierros. Entonces, esta sería la disposición. Acá tenemos el muro portante, esta sería nuestra zapata de 1 metro. Después vamos a tener que la zapata va a tener una altura total de 25 centímetros. Vamos a tener un recubrimiento en la parte inferior de los hierros de 5 centímetros. Después vamos a tener una armadura transversal según cálculo de 8 Fidel 15. Vamos a tener los hierros 3 Fidel 8 de cada lado. Y vamos a tener estribos que van a tener en la parte inferior 2 Fidel 10 y en la parte superior 2 Fidel 10. Bueno, con esto finaliza la explicación de zapata corrida. Muchísimas gracias y si les gustó, suscríbanse o denle me gusta. Muchas gracias.